Especial de historias de terror de Día de Muertos, con Guerrero de Luz Historias de Terror. Sean todos bienvenidos. La siguiente historia está basada en un hecho real ocurrido en Ciudad Madero, Tamaulipas, al señor Nicandro Mancilla, originario de Texcoco, Estado de México, escrita por el señor Eclipse, Rey de los Mares. El ramo de flores. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que me dejó una gran impresión de mucho amor y a la vez tristeza. Ha dejado también una gran lección de amor, que a mis 52 años de edad jamás me lo hubiera imaginado. Soy del Estado de México, de Texcoco. Llegamos a Tampico en el año de 1971, cuando tenía 5 años de edad apenas. Mis abuelos y mis padres se vinieron a esta hermosa ciudad para hacer negocios aquí, ya que toda nuestra familia se dedica a la venta de flores, por lo que tenemos varios locales donde hacemos arreglos para bodas, 15 años, funerales y más. Aquí conocí a mi actual esposa, con quien tengo 3 hijos. Vivimos en las colonias del norte. Para nosotros que nos dedicamos a la venta de flores, nuestros mejores días son los días 1 y 2 de noviembre, cuando se celebra nuestro tradicional Día de Muertos. Así que toda la familia y yo nos repartimos para vender las flores y arreglos en todos los cementerios de Tampico, Madero y Altamira. Cada año nos toca uno diferente. Fue en noviembre del año 2016. Me tocó vender flores en el cementerio de las Chacas, que está en Ciudad Madero. Me instalé temprano desde la madrugada del día 30 de octubre. Mi hijo y mi esposa lo atendían por la mañana y yo llegaba a relevarlos pasada la 1 de la tarde. Aprovechaba para traer más flores y me quedaba solo. Como en esos días las ventas por la gran cantidad de personas que van a ver a sus difuntos, el negocio funciona bien y las flores se venden muy rápido. Ve uno miles de personas y no se graba el rostro de todas ellas. Ya era el día 2 de noviembre, recuerdo. Eran casi las 6 de la tarde. Gracias a Dios se vendió casi todo, solo me quedaban algunas 8 rosas rojas y 6 blancas, unos pocos crisantemos y follajería. Así que pensé entre mí, ya los voy a recoger. Ya no creo que se vendan porque muy apenas me saldrán 2 arreglos pequeños y las flores con el calor y la resolana del día se marchitan un poco. No eran las más hermosas, pero tampoco estaban muy feas. Así que mejor me puse a recoger las cosas para quitar la carpa que tenía y la mesa, cuando vi con el rabillo del ojo a una niña que agarraba el tubular de la carpa. Era una niña de algunos 8 años de edad, de piel aperlada y cabello largo. Traía un vestido blanco con mariposas azules. Volteo a verla y se sonríe. Seguí con lo mío, empezando a acomodar las cubetas y a tirarles el agua. De pronto escuché un «Hola». Volteo de nuevo y digo también «Hola». Era la misma niña de vestido blanco. Creí iba con alguna familia que estaban en los puestos a un lado del mío. Vuelvo a escuchar de nuevo «Hola». Le pongo más atención. Volteo a verla y le contesto «Hola muchachona, ¿qué andas haciendo por aquí?» «Vine a ver a mi mami». «Oh, ¿ella ya murió?» «Sí». «Híjole, amiguita. ¿Vienes con tu papá entonces?» «No, tampoco». «¿Con tus abuelitos?» «No». «¿Con tus tíos?» «No».
Como a un lado del panteón hay muchas casas, llegué a creer también que vivía en una de esas casas ella. Me pregunta, ¿cuánto cuestan las flores, señor? Me quedé pensando. ¿Son para tu mami?, le pregunté. Sí, dijo. Pensé entre mí. Estas flores será difícil ya venderlas. Mira, te voy a regalar un ramo de flores para que le lleves a tu mamá. ¿Te parece? Sí, me contestó emocionada. Me puse manos a la obra. Agarré 2 rosas blancas, 2 rojas, 2 crisantemos y follajería. Le hice un ramo muy bonito. Se lo envolví en papel celofán y con un moño muy bonito que es una marca personal que tenemos los floreros cuando hacemos un arreglo. Se lo di y me sonrió. Muy hermoso, me dijo. Muchas gracias, señor. Y se marchó corriendo con rumbo a donde está la entrada del panteón. Como ya tenía el material para hacer otro igual, me acordé de la prima de mi esposa que está aquí sepultada. Ella murió hace como 10 años atrás. Hice otro arreglo con lo que tenía para dejárselo y una veladora blanca, que tenía ahí también en el negocio. Quité el toldo, lo guardé en la camioneta y me dispuse a entrar al cementerio a dejarle las flores también. Comencé a buscar entre las tumbas. No recordaba bien en dónde era exactamente. Cuando vi pasar a la niña muy rápido entre los pasillos de las tumbas, la reconocí por el vestido de mariposas. Le dije, «Hey niña, ya está oscureciendo, ya van a cerrar». Pero no obtuve respuesta, hasta que di con la tumba de la prima de mi esposa. Le dejé las flores y encendí la veladora. Cuando me retiraba, decidí asomarme más para las otras tumbas a ver si veía a la niña. Caminé unas 5 tumbas. Quería decirle que se saliera porque era peligroso para ella ya andar a esas horas sola en ese lugar. De pronto mis ojos van viendo que sobre una tumba estaba el arreglo que le di a la niña. Había una foto de ella con su mamá abrazadas. Pude leer en la lápida que las dos habían muerto aquel mismo día. Sentí que me dio vueltas todo. Me quedé helado de la impresión. Ya que me repuse salí rápidamente, pero debo aceptar que se me salieron las lágrimas. Aquella niña ya fallecida le había ido a dejar flores a su mami también ya fallecida. Llegué a mi casa y le platicé a mi esposa lo sucedido. Ella empieza a recordar de quiénes estaban por ahí sepultadas donde está su prima. Me dice que es una señora que murió con su hija en el auto cuando se las llevó el tren en un crucero de la colonia Germinal. Historia de mi abuela Lucina, enviada por el joven Óscar Alonso, originario del estado de Veracruz. Los compadres. Eran los días de Día de Muertos, o Todos los Santos como también se le conoce. Cuenta mi abuela Lucina que uno de sus primos llamado Óscar y su compadre Maurilio, como cada vez que había una reunión se dedicaban a tomar, mientras las mujeres preparaban manjar, que es una preparación de dulce a base de arroz, azúcar y leche. Después las mujeres se dedicaban solo a rezar. Ellos seguían en su relajo. Su escepticismo era mayor por el alcohol. Omar le dice a Maurilio, «Compadre, si se va antes que yo, y de verdad vienen todos santos, tire el vaso de agua que está en el centro de la mesa. Así sabré que es usted. Si yo muero primero haré lo mismo». A los pocos meses dice que murió Omar y su compadre siguió con su vida normal. Pero al llegar Todos Santos recordó lo que habían platicado él y su compadre Omar, aunque su incredulidad era más grande. Cuando se quedó solo en la sala, Maurilio dijo, «Compadre, si estás aquí, haz lo que acordamos aquel día». Dijo ya se dirigía a la salida, cuando el vaso que estaba a media mesa se cayó, sin que nadie lo moviera, y no había razón para que pasara aquello. Aún incrédulo volvió a pasar uno de los vasos de la orilla al centro de la mesa, y dijo, «Compadre, si estás aquí vuelve a hacerlo». El vaso volvió a caer. Al señor Maurilio le dio tanto miedo que hasta el alcohol se le bajó. Desde entonces siempre se dijo puso atención a la ofrenda, pues recordaba que su compadre estaba ahí presente. Historia basada en hechos reales enviada por el joven Óscar Alonso, originario del estado de Veracruz, México. Las cruces de la cuesta.
Durante mi niñez me gustaba ir al rancho. Era un poco remoto, aunque la felicidad de ver a mis abuelos y tíos era tan grande que no importaba el camino. Así que viajaba cada que podía. Para llegar al rancho había primero una subida de hora y media, luego era plano, después una hora de bajada que se invertía a la vuelta. Cuando regresaba era subida, así que le decían la cuesta, y era camino solo para caballos y personas. Tenía vueltas y en esas vueltas arriba de los bordos estaban las cruces de los que habían sido asesinados por diversas cuestiones, desde tierras, alcohol, y a veces era simplemente venganza. Cada 2 de noviembre o desde las 12 del día primero, en cada cruz se ponía una veladora. Según mi abuelito Vitorino, si esto no se hacía, los que estaban en las cruces se enojaban y hacían maldades. Mi abuela nos prohibía viajar el día 2 de noviembre porque tenía miedo que nos llevaran aquellas ánimas. El caso más notable y que nos sucedió a un tío y a mí fue el del viejo Pancho. Era el que estaba más cerca de la tranca. Contaban que era un señor borracho y que se había peleado con su compadre. Mientras él sacaba la pistola y amenazaba a su compadre, este con el machete le dio 2 golpes, uno en la cabeza y otro en el pecho. Murió inmediatamente. Su familia puso ahí la cruz. De eso ya habían pasado 40 años. Su familia se fue del rancho, así que no había quien le pusiera su veladora. El día 2 de noviembre era posible verlo sobre el bordo o en el camino. Mi tío y yo íbamos para la casa cuando escuchamos que alguien nos dijo: «Oigan, ¿no llevarán algo para el frío? Pues hace mucho frío». Volteamos pero no vimos a nadie. Mi tío me dijo: «Dale cuarta al caballo, porque el viejo Pancho se nos puede subir». Cuando íbamos para la casa encontramos al compadre de mi tío, Nicio. Este le comentó: «Si vas a pasar por la cuesta otra vez, ten cuidado». No le pusieron su luz al viejo Pancho. Nicio le dijo: «Tranquilo, aquí le llevo su velador y su chisguerito». Se refería a una botella de aguardiente. Así es el viejo Pancho. Si no le ponen su luz, pide para el frío o para el hambre. Si no, espanta hasta el caballo. Con la modernidad hoy en día las cruces quedaron a un lado de la carretera y se volvieron monte. Pero aún cuentan que las vacas son arriadas y sacadas fuera del potrero por alguien que destraba el alambre. Esas cruces se perdieron, pero aún desde la carretera se pueden ver. Dice un primo que si te quedas muy tarde o al anochecer del día 1 o 2 de noviembre, en el camino en donde estaba la tranca se ve a un grupo de gente que están jugando baraja, pero si te acercas se desvanecen o te piden luz y aguardiente. Los más desafortunados dicen que han visto cómo se vuelven descarnados. Por eso la gente mejor evita pasar por ese lugar. Historia anónima de Día de Muertos basada en sucesos reales. Invitación a un muerto. La siguiente historia se da en la Huasteca Potosina, en Gilitla para ser exactos. Era un día 2 de noviembre, Día de Muertos. 5 jóvenes se encontraban en la plaza principal de Ébano, San Luis Potosí. Era muy temprano todavía, 7:15 de la mañana. Quedaron de verse en la plaza de aquel lugar. Planeaban cómo pasar el día. De pronto uno de ellos dijo: «¿Por qué no vamos al Chantolo Gilitla?». Fue así como rápido y sin pensar emprendieron su viaje a la Huasteca. Después de 3 horas y media de camino llegaron a su destino. Durante el resto del mediodía se dedicaron a pasear y divertirse con las comparsas, altares y la fiesta que se vivía allá. Como a las 4 de la tarde decidieron dirigirse al panteón municipal y como habían estado bebiendo traían la fiesta del Chantolo por dentro. Entre cervezas y botanas buscaron una tumba solitaria para sentarse a tomar y al mismo tiempo hacer partícipe al difunto de la fiesta. Tan así que hasta su cerveza y botana le daban, lo nombraban y bromeaban con él. El reloj avanzó y se hizo muy pronto de noche. Fue entonces cuando decidieron regresar a Ébano, pero a uno de ellos se le ocurrió invitar al finado a seguir la fiesta, subirse al carro e ir a Ébano. Le decían: «¿Qué pasó, don Juan? Súbase, aquí hay lugar, tenga su cheve y vámonos». Así arrancó su regreso. Durante el viaje no pasó nada, pero cuando llegaron cada quien a sus hogares algo extraño ocurrió. Comenzaron a nombrar a cada uno de los que estuvieron en el panteón.
Era una voz tenebrosa desde afuera de sus casas que los llamaba. La mamá de uno de ellos les preguntó que qué habían hecho. La señora tenía don y podía ver a don Juan que había llegado y quería seguir la fiesta con ellos, porque ellos le habían sacado de su tumba, según la señora les dijo. La noche se tornó fría en casa de otro de los ocupantes. El mismo hombre llegó y ahí rompió una de las ventanas. El hermano mayor del que llevaba el carro lo enfrentó y frente a sus ojos aquel señor desapareció. Esta es una anécdota real, que los que la vivieron la cuentan con mucho miedo ahora. Ahora piden a los jóvenes respeto por los cementerios, pues son lugares sagrados donde se descansa, porque hasta ellos, los muertos, merecen un respeto especial. Recordarlos como lo que fueron, y no tratar de regresarlos a la vida por ningún motivo. Solo así descansarán en paz. La siguiente historia fue enviada por Santos Yagamino, basada en sucesos reales del señor Ángel Silva, trailero del estado de Sinaloa. La peregrinación de los muertos. Salí a un viaje desde McAllen, Texas hasta Tennessee, el cual es de 18 horas. Soy trailero. La carga me la dieron porque mi compañero no llegó a tiempo y era muy urgente. Debo confesar que esa ruta nunca me ha gustado, por eso no acostumbro a andar por el sur del país. Fue un día 2 de noviembre. Cuando salí desde Texas serían ya las 6 de la tarde. Tomé la autopista 281 y después la 77. Al ir muy cerca ya de Lake Charles y haber manejado cerca de 7 horas, llevaba música a todo lo que daba. Recuerdo escuchaba corridos pesados como buen sinaloense que soy. De pronto a lo lejos alcanzo a ver una luz que se encontraba dentro del monte, a un lado de la carretera. Pero como en ese tiempo no creía en las brujas, no di más importancia, seguí pendiente de la carretera. De la nada, de un momento a otro, un autobús se me empareja y logra rebasarme mientras yo sacaba la mano y le hacía señas que pasara. Cuando pasó junto al tráiler algo noté muy extraño. Aquel autobús no llevaba luces encendidas, pero sí logré ver que dentro de este tenía una luz muy tenue y llevaba gente parada. Eso se me hizo muy curioso para la hora que era, pero más porque aquí en este país eso es ilegal. Al avanzar más logré darme cuenta que en realidad aquellos pasajeros no iban solo parados, sino que bailaban como si fueran en una fiesta. Al pasar algunos segundos el camión se perdió en la oscuridad. Sería ya la 1 de la mañana, recuerdo. Encendí el radio, pero no había señal. Hablé a otros compañeros por el radio también, pero tampoco había señal. Era muy raro. Siempre había compañeros platicando. Esa noche todo era muy silencioso. 3 kilómetros adelante, tal vez, vi a una persona a un costado de la carretera pidiendo ride. La verdad es que no me paré, pues a muchos compañeros ya los han robado así, y creí esta vez también sería una trampa. Siempre he tratado de cuidar mi trabajo, y más en ese tiempo que mi esposa estaba embarazada, esperábamos nuestra primera niña. No había avanzado mucho, tal vez 1 kilómetro más, cuando vuelvo a ver a otra persona igualmente parada pidiendo ride. Me quedé impresionado al ver que era exactamente la misma persona que había visto segundos atrás. Ahora sí pisé el freno, bajé la velocidad, bajé con mi lámpara en mano a ver a la persona, pero por más que la busqué no la encontré. En cambio lo que escuché fue una macabra risa y debo decir que tuve un miedo tremendo. Corrí de nuevo a subirme al camión. Al tratar de encenderlo, este no dio marcha. Aún así cerré bien puertas y ventanas. Tomé un bat de béisbol de metal que siempre cargo bajo el asiento del copiloto y comencé a rezar lo poco que sabía, pues siempre había sido ateo, pero sabía que aquello no era algo para nada normal. Estaba tratando de decir el Padre Nuestro muy nervioso, cuando de pronto escuché que algo se subió al techo del camión. Lograba escuchar cómo rasguñaba y se sentía muy pesado también el ambiente. Se escuchaba también cómo la lámina del techo se hundía. El camión seguía sin arrancar. El miedo se había apoderado de mí y no sabía qué hacer. Nadie pasaba a esas horas por ese tramo de la carretera. Alrededor solo había árboles y completa oscuridad. Mi mente estaba llena de confusión y me preguntaba qué era aquello que estaba sobre el camión. Si era alguna persona con malas intenciones, solo traía mi bat
y era peligroso salir así. Y si no era un ser de este mundo, no estaba seguro de lo que tenía que hacer, pues como dije, era ateo. Pero en ese momento de angustia y desesperación, imploré a ver si el Dios que la gente dice que existe me ayudaba. Pasaron los minutos. Aún tenía la esperanza que algún carro o patrulla pasara, pero eso jamás ocurrió. Aquel ser o lo que fuera estaba ya sobre la cabina. Ni siquiera tuve el valor de bajar al baño. Me hice en unos botes de agua que siempre cargaba conmigo. Comencé a darme cuenta también que mi reloj de mano estaba a la misma hora de cuando había quedado parado en aquel lugar. Según yo ya había pasado cerca de una hora, pero parecía estar parado en el tiempo. Comencé a escuchar un ruido ahora sobre un costado del camión y me asomé. Con algo de asombro pude ver una gran fila de gente que venía caminando. Portaban velas en sus manos para alumbrar su camino. Gracias a Dios, pensé entre mí. Dios me escuchó. Podrán ayudarme o decirme dónde queda el pueblo más cercano, para que me remolque en el camión. Quise abrir la puerta, pero el primer movimiento que hice se escuchó de nuevo el ruido del techo de la cabina. Aquello que fuera seguía estando ahí sin importarle las personas que transitaban a la orilla de la carretera. Tal vez no lo habían visto ellos, o será que estaba imaginando cosas que no eran. Era algo tan inusual. Los observé más detenidamente. Como dije, era una gran fila. Llevaban una vela agarrada con sus dos manos, pero su mirada parecía estar perdida. Lo que más me puso nervioso fue ver que no tocaban el piso. Ellos flotaban como si solo fueran humo. Parecía ser invisible a ellos, pues no volteaban a verme. Jamás imaginé ver con mis propios ojos algo de esa naturaleza. No tenían un rostro, solo eran sus cuencas vacías y oscuras. Eran solo huesos, parecían momias caminando. Las manos que sujetaban las velas igualmente, huesos sin carne. Algún día hace años alguien me había platicado acerca de este asunto, pero creí eran puras ideas de la gente. Ahora les puedo decir que realmente esto es verdadero. Era la famosa peregrinación de los muertos lo que yo estaba viendo. Mi corazón sentía cómo se me salía del pecho y mi respiración estaba muy agitada, a punto de perder la razón. Pero de pronto entre la gente miré a una persona muy conocida por mí. Era mi abuela, que solo la conocí en fotos, pero la reconocí porque estaba igualmente vestida, y no sé por qué, pero a ella sí lograba verle un poco el rostro. A un lado de ella iba mi abuelo, que también falleció hace muchos años atrás. Se veía muy feliz, sonreía. Al pasar a un lado mío voltearon a verme a través de la ventanilla, me sonrieron y les juro que no aguanté más y me desmayé. No sé cuánto tiempo pasó de todo esto, pero cuando desperté clareaba el alba. Ya era el día 3 de noviembre. Di un llavazo al camión y a la primera este encendió. Salí rápido del lugar agarrando la autopista 12. Miré el reloj y ya casi eran las 6 de la mañana. De la nada volvió a aparecer sobre la carretera atrás de mí aquel extraño autobús sin luces que había mirado horas atrás. Me tocaba el claxon para dejarlo pasar. Iba muy recio a toda velocidad. Me tuve que orillar y fue como logró rebasarme. Por una de las ventanillas logré ver a mis dos abuelos felices. Vi cómo desapareció en el horizonte aquel autobús de pasajeros que los llevaba al más allá junto a Dios. Antes de estos hechos mi pensamiento era otro. Era pensar que todo eso de altares y ofrendas eran tonterías por no tener que hacer la gente. Ahora, desde que tuve esta experiencia, pongo un altar en mi casa para los seres queridos que ya partieron al otro mundo. Ese día no trabajo, y menos de noche. Esa noche pasada en la carretera sé que alguien me cuidó, y al igual en el cielo sé que Dios los cuida a todos ellos. Historia basada en sucesos reales de la señora Maite Garrido, escrita por el señor Chemo San Juan. El camino de los muertos, la difícil prueba de Dios. Dios mío, ¿por qué la quitaste de mi lado? No importaba que fuéramos tan pobres y que hubiera días que no comiéramos, que si nos dolía algo por no tener dinero para medicinas mejor nos aguantáramos, pero a mi esposa que tanto amaba me la arrebataste sin siquiera despedirme de ella. ¿No que tú eres bueno?
¿Por qué me haces sufrir así? Yo no tengo ropa ni zapatos que ponerme, y existe gente que a diario da sus 3 comidas al día. No les falta nada. ¿Por qué ellos no sufren esta pena y nosotros sí? Mi nombre es Maite Garrido. Soy originaria de la Sierra Alta de Puebla, Zacapuaxtla. El día que mi madre murió, yo le pedí a Dios me llevara con ella. Mi pobre padre se tiró al vicio del alcohol por meses y fue duro el pensar en perderlo también. Así que para no olvidar a mi madre yo trataba de tener la casa como a ella le gustaba siempre. Pero eran tiempos muy difíciles. Yo sin ir a la escuela y mi padre sin trabajar. De milagro no nos morimos de hambre, pues recogíamos el maíz o frijol del monte para poder sobrevivir, hasta que algo hizo que mi padre dejara el alcohol. Después de eso nunca más volvió a reprocharle a Dios por esto. Se acercaba el Día de Muertos. Los vecinos apresurados mataban pollos, hacían caldo, tamales, mole, pan y varias cosas más para recibir a sus muertitos, que sin duda los quisieron mucho en vida. Yo me ponía a llorar, pues en mi pobreza no tenía para comer y menos para ponerle algo a los muertos, ni a mi madre que tanto amaba. Mi padre me veía llorar y retaba a Dios por ser tan injusto, blasfemaba contra él. No llores, hija, por algo que ni siquiera existe. Eso de que llegan los muertos es pura mentira inventada para gastar el dinero que no tenemos y para engañar a la pobre gente. Yo no creo nada de eso. Yo lloraba más, pues decían que los muertos comían lo que les ofrendaran y yo quería que mi mamita no se fuera sin comer algo. Pensé cómo hacer para ponerle su ofrenda. Así que el día 1 de noviembre me levanté temprano y salí al campo a cortar quelites. Es una hierba muy parecida a las espinacas, con un sabor maravilloso. Llegué a casa y las cociné, las freí. En un plato las serví y esa era su pobre ofrenda, compuesta de tortillas duras, café y quelites. Recuerdo tenía harta hambre que se me antojaban, pero eran para mi madre. Se me había pasado lo más importante, las veladoras, y no tenía dinero para comprarlas. Ya casi era el día 2 de noviembre, no sabía qué hacer, así que le imploré a mi alcohólico padre fuera al cerro a cortar ramas de copal, una madera de un gran árbol que me serviría de velas, pues es flamable y aparentarían ser veladoras. Mi padre hasta el siguiente día fue renegando y hasta escuché decirlo: Te odio, Dios. No me dejaste ser feliz y ahora engañas a mi hija con estas cosas que no existen. De pronto me platicó mi padre, encontró un gran árbol de copal en el camino del cementerio, ahí donde enterramos a mamá, perfecto para que su corteza y ramas me sirvieran de velas, pero al darle el primer hachazo, este dice se partió en dos y se abrió como si fuera una invitación a entrar, y así lo hizo mi padre, pues pensó adentro habría algún tesoro. Justo al girar para salir de ahí, este árbol se cerró atrapándolo casi por completo, solo permitiéndole asomar la cabeza hacia enfrente del camino referido. Empezó a suplicar ayuda, pues estaba aterrado y sorprendido de lo que ocurría. Dice a lo lejos comenzó a observar cómo se acercaba una gran peregrinación de personas caminando en fila recta rumbo al cementerio, pero en el pueblo no hacían eso, y menos a las 12:30 del día y un día 2 de noviembre. Mi padre les pidió auxilio, cuando vio que pasó la primer persona, que parecía ir muy alegre con 2 panes en su mano, pero este no miró a mi padre, hizo como que no lo vio, lo ignoró. La segunda persona venía con un pedazo de pollo rostizado o frito, el tercero con frutas y dulces, así uno por uno con comidas y varias cosas más. Cuando mi padre estaba por desmayarse por estar atrapado en aquel árbol, venía una mujer con la cabeza agachada, pero notó que ella sí lo miraba. Dice le gritó como pudo: Señora, por favor vaya al pueblo y pida ayuda. Estoy atrapado. No puedo salir de aquí. Esta cosa no me deja. Él no alcanzó a decir todo cuando notó que esa señora era su esposa, su pobre María. Solo traía un plato de quelites que pobremente le puso su hija en la ofrenda. En la otra mano traía un pedazo de madera como si fuera una vela, que sería su luz para alumbrar su camino de regreso a donde Dios Padre le esperaba después de permitirles comer con sus seres amados. Minutos después, aún con el tremendo susto, el árbol se abría y liberó a mi padre,
quien llegó corriendo a casa y me contó todo con detalles. Los dos lloramos ese día, ante la foto maltratada de nuestro ser querido que ya había fallecido, mi querida madre. Gracias, Dios mío, por abrirle los ojos a mi padre y hacerle ver que si existe la oscuridad, existe la luz, así como la vida y la muerte. Ahora él jamás ha vuelto a pronunciar tu nombre en vano. La siguiente historia está basada en un hecho real de la oficial Sánchez, originaria del Estado de México, escrita por Chemo San Juan. Conviviendo con los descarnados, los que habitan mi casa. Mami, ahí están otra vez. Déjame dormir contigo. No es que me dé miedo, pero no me dejan dormir. Ellos no son malos. Dicen que nosotros somos los que vivimos en casa de ellos. Después de terminar la relación con mi exmarido, él compró para nosotros un departamento en un conocido fraccionamiento en Ixtapaluca, Estado de México, a una señora ya grande que no quería tenerla, sin dar motivos ni explicaciones. Después de cerrar el trato, ella se marchó por algún tiempo, sin mencionar nada de esto al principio. Yo soy oficial de la policía del estado y por mis turnos de trabajo me llegué a ausentar de la misma y solo mi hijo pasaba ahí más tiempo. Hasta que yo regresaba se retiraba la persona a quien pagaba para que me lo cuidara, pero comenzaron a pasar cosas muy raras. Este trato fue a principios del año pasado. Me pareció muy extraño que vendiera esa casa tan bonita, pero aún más extraño fue que hace unos días tocó la puerta de la casa y pidió permiso para colocar en nuestra ofrenda de Día de Muertos una cruz, mencionando por favor lo hiciéramos en memoria de su nieto fallecido, ya que él había muerto en esa misma casa. Tendría escasos 7 años. Resbaló por las escaleras y de fractura craneoencefálica perdió la vida. Pero esto no era todo. Resulta que justamente 2 meses después de este suceso, los padres del niño al regresar de su trabajo en la Ciudad de México, en la autopista México-Puebla sufrieron un aparatoso accidente y ahí murieron los dos instantáneamente. La anciana refería que mi casa era propiedad del joven matrimonio, quien con enormes sacrificios la compró y era muy apreciada por ellos. Por eso accedí a hacerles un espacio en mi ofrenda, pues no veía mal esto, hasta ese momento. Pero mi pensar cambió con lo que sucedió esa semana del Día de Muertos, 2 de noviembre del año pasado. Mi niño desde que compramos esa casa me decía que veía a un señor adulto que le hacía groserías y le sacaba la lengua. Mi hijo al entrar al baño en la planta alta refería que en el pasillo se encontraba a un niño que le decía que esa era su casa, que no lo quería ahí. Mi hijo no es miedoso, pero estos espíritus no lo dejaban dormir, así que optó por dormir en mi recámara. Cuando la señora llegó ese día a casa, esto ya estaba olvidado, hasta que se puso la ofrenda. Aquella anciana parte de la cruz, suplicando imploró le permitiera colocar las cenizas del joven matrimonio, pues repetía amaban esa casa y decía que a veces ella los sentía ahí, cosa a la que no di importancia tampoco, y autoricé colocar a las urnas sin saber que eso era un elemento para los acontecimientos recientes que venían en camino. La anciana salió unos segundos y regresó con una cajetilla de cigarros, pues decía su difunta hija fumaba mucho y eso le alegraría. Colocamos todo y al finalizar le tomé fotos a la ofrenda, fotos a mi hermosa casa también por dentro. Varias selfies me tomé también. Lo que me impactó y sigue haciéndolo es que en el cenicero se dejó un cigarro. Cuando amaneció el siguiente día este tenía labial, y yo ni siquiera fumo. Y ni qué decir de la mayoría de fotos que tomé. En todas se representa a esa pobre familia que sufrió, y solo la muerte los volvió a reunir. Después de unos días retiré las urnas de cenizas esperando llegar a la anciana a recogerlas, pero sin querer les tomé unas fotos. Al analizarlas comprobé que no había error. Salieron plasmadas presencias de seres no vivos y tengo pruebas auténticas para demostrar que mi casa está habitada por esa antigua familia que trágicamente murió ahí. Yo era muy incrédula en esto hasta que estos eventos fueron pasando y dejaron huella en mí. Son demasiadas coincidencias como para no creer en ellas. Recibí apoyo y atención de una persona de la religión santera,
la cual me hizo una protección y entabló contacto con ellos, pero la respuesta que le dieron fue muy aterradora. No nos iremos de lo que nos pertenece. Esta es nuestra casa y nos pertenece por completo. Aquí los extraños son ustedes, pero no teman, no les haremos daño, solo que estaremos compartiendo el mismo espacio. Esta respuesta ya despejó mis dudas. Ahora esto lo guardo en secreto, pero para mi sorpresa la anciana está solicitando colocar una cruz de difunto en mi espacio en el patio, pero no sé si aceptarlo o no. Ahora sé que a mi hijo no le podrán hacer daño. Es un muchacho valiente y fuerte al ver esto. Por igual este espacio me pertenece y viviré con ellos hasta que consiga ayuda que los deje descansar en paz y a mí me permita vivir tranquila de nuevo en mi nueva casa. La siguiente historia está basada en hechos reales ocurridos en el estado de San Luis Potosí, México, enviada por el señor Felipe Mejía. El ahogado. Los hechos ocurridos en esta historia suceden en el estado de San Luis Potosí, en la zona de la Huasteca. La gente acostumbrada a festividades que año con año se hacen por el Día de Muertos, Felipe y su familia hacían como cada año ofrendas a sus fieles difuntos, las cuales consisten en hacer un altar en forma de arco con ramas y varas de un árbol en especial. En el centro se ponen velas, veladoras y los retratos de las personas ya fallecidas en la familia. Las comidas que se ofrendan son las típicas de la zona como el zacahuil, tamales de hoja de plátano y claro, no puede faltar el pan de muerto y chocolate entre otras cosas. Se pueden ofrendar también según los gustos del difunto, cervezas, botellas de aguardiente o tequila y cigarros. 2 años atrás, José, el hijo mayor de Felipe, salió al río, el cual está muy cerca de su casa. Dijo iría a pescar en la balsa, pero las horas pasaron y no regresaba a casa. Fue hasta que llegó Felipe del trabajo y se enteró que Pepe no regresaba del río. Alarmado salió en su búsqueda. Se introdujo igual en una balsa al río. Después de varios minutos encontró la balsa de Pepe, navegando sola aquellas caudalosas aguas. Presintiendo Felipe lo peor, siguió su búsqueda, pero toda esa tarde-noche no tuvo éxito. Fue hasta 3 días después que junto a vecinos y curiosos que seguían la búsqueda de Pepe, lo encontraron. Su cuerpo había salido a flote a un par de kilómetros desde donde encontró su balsa. Había muerto ahogado. Lo más seguro que fue accidentalmente al caer a las profundidades. Volviendo a la historia, llegó el día 1 de noviembre. Felipe llegó alcoholizado a la casa por la noche. Al ver que su esposa había preparado una olla llena de tamales para ofrendar a los fieles difuntos, este agarró los que pudo con sus manos y se dirigió hasta la orilla de aquel río. Cuenta que los lanzó al agua mientras gritaba: «Te traje estos tamales, hijo, que tanto te gustan. Disfrútalos». Enseguida esto se hizo un gran silencio. Felipe sintió un gran escalofrío. De pronto dice se llenó de terror al ver y escuchar voces y sombras que chapoteaban en las aguas del río. Eran las almas de las personas que han muerto ahogadas en esas aguas y respondieron al llamado que Felipe había hecho al alma de su hijo. A Felipe hasta la borrachera se le bajó por aquella siniestra impresión. Regresando corriendo a su casa, a raíz de esta experiencia cuenta no volvió a salir de noche al río y aprendió a ser más respetuoso con los muertos. Historia basada en hechos reales enviada por Santos Yagamino desde el estado de Quintana Roo, México. El Día de Muertos. Fue mi querida abuela quien me platicó esta historia cuando era aún un niño, para que nunca dudara que los difuntos vuelven el día 1 y 2 de noviembre para los festejos aquí en la tierra. A raíz de eso todos los años los sigo festejando hasta la fecha de hoy. Les cuento que hace años cuando era aún un adolescente, siempre renegaba que por qué le hacían fiesta y comida. Bueno, hasta por los dulces renegaba, lo cual yo no podía tocar para nada, hasta que pasaran los disque difuntos a comer. En ocasiones yo quería robarme un dulce, pero mi abuela siempre me atrapaba y decía: «Mijo, no hagas eso», y me daba mi sermón. Ese día me comenzó a platicar mi abuela lo que presenció en sus años mozos.
Me contó que fue en el mismo rancho donde vivíamos en Veracruz. Hace varias décadas había un niño llamado Genaro que se encontraba al cuidado de mi abuela en ese tiempo. Él era un niño muy mal educado y altanero con la gente, pues sus padres eran de mucho dinero. Se podría decir que lo tenía todo a la mano, sin pasar ninguna pobreza ni carencia. Cada que se celebraba la fiesta del Día de Muertos, este niño era muy travieso, robando los dulces del altar, al igual que la comida que se le pusiera enfrente. Las cocineras lo regañaban diciéndole que los difuntos lo iban a castigar por hacerles eso, pero él era muy rebelde e impertinente, no le importaba nada de eso. Al contrario, les gritoneaba diciendo: «A ver, si según es que vienen, ¿por qué no se aparecen? ¿Por qué es que no los puedo ver? Que vengan y se lleven la comida, no nada más el vaporcito», vociferiaba el chiquillo. «Eso es mentira, pura charlatanería». Como era un grosero de primera, hasta apagaba las veladoras del altar. Así lo estuvo haciendo cada año que llegaba la fiesta de los fieles difuntos, hasta que llegó a la edad de 13 años. Como todo un adolescente rebelde y respetuoso, entró a la cocina en esa ocasión a molestar a las muchachas que hacían la limpieza y cocineras también. Como siempre le aconsejaban que mejor no jugara con los festejos de los difuntos, porque algún día le darían un gran susto, apareciéndosele alguno, y que cuando esto sucediera, se iba a poner a llorar del susto. Pero este muchacho no hacía más que responder que no creía en nada de eso y que jamás le pasaría nada de lo que le decían. Mi abuela le aconsejaba: «Genaro, aunque no puedas ver, tampoco te burles de eso. Guarda respeto». Pero él solo se reía y decía que no eran más que puras tonterías. Ese día cuenta mi abuela que se pasó de listo. Esperó a que sus padres, como es la costumbre, se fueran a la misa del pueblo, y pues se le ocurrió la gran idea de que con ayuda de un peón del rancho sacaran un saco de harina de la bodega. Lo llevó frente al altar, comenzando así a esparcirla por todo el salón donde se encontraba la ofrenda, y dijo al peón: «A ver si es cierto que se vienen a comer esto. Quiero ver si es verdad». Y se quedó frente al altar hasta como a las 2:30 de la tarde. El peón se fue a sus labores. Cuenta que cuando estaba cortando los arbustos escuchó unos fuertes gritos que provenían del salón, donde se encontraba aquel altar. Este enseguida se aproximó al lugar y al asomarse, vio que el camino de la entrada, al igual que alrededor del altar, había unas huellas de pies en la harina. Pero lo más extraño fue que al muchacho algo o alguien lo aventaba de un lugar a otro. Este solamente gritaba pidiendo perdón por lo que había hecho y lloraba desconsoladamente. El peón quería entrar a ayudarlo, pero era más su miedo. Así que solo se arrodilló pidiendo también perdón y suplicando que lo dejaran, mientras se seguían escuchando los gritos de Genaro, diciendo a su abuelita que lo dejara, que lo perdonara y que ya no le pegara. Cuando los padres del muchacho regresaron, lo encontraron en un rincón del salón en posición fetal, con muy mal aspecto. Pobre Genaro, desde aquel acontecimiento quedó mal de la cabeza. Esa misma noche, estando acostado con sus papás, serían aproximadamente las 12 de la noche. Genaro se despertó gritando como loco que su abuela estaba ahí en la ventana diciéndole adiós. Así continuaron los días, hasta que un día, cansado ya de sus gritos, los padres del muchacho lo llevaron al doctor. Ahí fue que le detectaron que tenía esquizofrenia. Lo llevaron a internar a un manicomio, donde a los 6 días falleció de un paro cardíaco. Eso fue lo que se dijo, pero mi abuela y toda la gente de aquel lugar piensan que fue su abuela quien vino a llevárselo por irrespetuoso. También los enfermeros decían que todas las noches que estuvo Genaro, gritaba que su abuela venía por él, y así fue su terrible final. Por eso les digo que nunca se burlen de las cosas paranormales, mucho menos de los fieles difuntos. No vaya a ser que se enojen y se los quieran llevar. Muchas gracias por dejar compartirles esta historia. Muchas gracias a todos por haber escuchado esta recopilación de historias de Día de Muertos. Recuerda que puedes suscribirte al canal y así seguir disfrutando de más historias de terror como estas. Historias de terror 100% reales. Hasta pronto.